10 errores que destruirían a la humanidad en un apocalipsis zombie. Número 1. Subestimar el brote durante las primeras 72 horas. El primer error sería también el más humano. Pensar que todavía hay tiempo. En casi cualquier escenario de colapso biológico o social, las primeras horas deciden más de lo que la mayoría quiere aceptar. Si los primeros casos de un brote zombie se confunden con disturbios, ataques aislados, consumo de drogas, psicosis colectiva o un brote de violencia urbana, la respuesta llegará tarde. Y en un evento donde una sola mordida, un solo contacto o una sola exposición puede convertir a una persona sana en una amenaza móvil, el tiempo es literalmente territorio perdido. Lo que destruiría a la humanidad no sería solo la infección, sino la negación inicial. Gobiernos dudando en cerrar fronteras, hospitales tratando a pacientes sin protocolos adecuados, medios suavizando el problema para no causar pánico y ciudadanos convencidos de que todo se resolverá en unos días. Esa combinación es letal, porque mientras la gente sigue discutiendo si el brote es real, el brote ya está creando más focos. Las primeras 72 horas serían la diferencia entre un problema contenido y una reacción en cadena imposible de frenar. Número 2. Mantener las ciudades funcionando como si nada pasara. Las ciudades modernas no están hechas para resistir un colapso prolongado de orden y confianza. Están hechas para flujo constante. Comida entrando, basura saliendo, hospitales operando, transporte activo, electricidad estable, comunicación funcionando. En un apocalipsis zombie, insistir en mantener la normalidad urbana demasiado tiempo sería un error catastrófico. Al principio parecería lógico no cerrar el transporte público, no interrumpir actividades, no provocar caos. Pero esa misma lógica convertiría metros, autobuses, hospitales saturados, centros comerciales y refugios improvisados en multiplicadores del desastre. Las ciudades concentran exactamente lo que una infección agresiva necesita: densidad humana, rutas de movimiento, espacios cerrados y dependencia extrema de sistemas que colapsan rápido. La humanidad perdería no solo por los zombies, sino por aferrarse a una infraestructura pensada para tiempos normales. En cierto punto, seguir operando como ciudad ya no sería resistencia, sería suicidio logístico. Número 3. Ocultar la verdad para evitar pánico. Uno de los reflejos más peligrosos en cualquier crisis es pensar que la población no puede manejar la verdad. En un apocalipsis zombie, ese error sería devastador. Si autoridades, ejércitos o gobiernos intentan maquillar cifras, minimizar la transmisión, ocultar protocolos reales o retrasar anuncios críticos para mantener la calma, solo conseguirían una cosa: que la gente tome decisiones equivocadas con información incompleta. Y eso, en un brote de esta naturaleza, mata más rápido que el miedo. El pánico desordenado es peligroso, sí, pero la falsa calma también lo es. Si la población no sabe cómo se transmite la infección, cuánto tarda la conversión, qué zonas ya están perdidas o qué comportamientos aumentan el riesgo, entonces seguirá llenando carreteras, reuniéndose con familiares, entrando a hospitales inseguros y moviéndose justo cuando menos debería hacerlo. El silencio institucional en una crisis zombie no sería prudencia, sería una incubadora de cadáveres. Número 4. Convertir los hospitales en epicentros del contagio. En teoría, un hospital es el lugar al que corre una sociedad cuando aparece una amenaza biológica. En un apocalipsis zombie, podría convertirse en uno de los peores lugares posibles. Personas mordidas, heridos sin diagnosticar, médicos agotados, familiares entrando y saliendo, espacios cerrados, sangre, fluidos, confusión, apagones parciales. Personal intentando salvar vidas sin saber que algunos pacientes están a minutos de transformarse. Si la humanidad tratara un brote zombie con protocolos hospitalarios normales, el resultado sería espantoso. Las salas de urgencia se volverían trampas. Los equipos médicos, que son la primera línea de supervivencia en cualquier colapso, caerían entre los primeros. Y cuando una sociedad pierde médicos, enfermeros, paramédicos y laboratorios, no pierde solo capacidad de curar mordidas. Pierde cirugía, partos seguros, infecciones tratables, medicamentos, diagnóstico y estabilidad. Dejar que los hospitales se conviertan en focos de transmisión sería una de las formas más rápidas de destruir no solo población, sino también la capacidad de seguir siendo civilización. Número 5. Quedarse atrapados en el mito del héroe individual. La ficción ha hecho mucho daño aquí. Nos encanta imaginar que una persona suficientemente lista, armada o valiente, podría sobrevivir sola mientras el mundo cae. En realidad, uno de los grandes errores que destruirían a la humanidad sería pensar como individuos, cuando la crisis exige pensar como sistema. El héroe solitario puede durar unos días, unas semanas, quizá más si tiene suerte. Pero la especie no sobrevive con héroes. Sobrevive con cadenas de agua, comida, medicina, energía, comunicación, refugio y defensa coordinada. Si demasiada gente decide huir sola, acumular recursos, desconfiar de todos y romper cualquier posibilidad de cooperación, la humanidad se fragmenta justo cuando más necesita estructura. En un apocalipsis zombie, el aislamiento puede parecer seguro al principio, pero a largo plazo vuelve todo más frágil. Un grupo sin conocimiento médico colapsa, otro sin agua también, otro sin disciplina igual. El error sería creer que sobrevivir es una cuestión de fuerza individual, cuando en realidad sería una prueba brutal de organización colectiva. Número 6. Militarizarlo todo demasiado tarde y demasiado mal. La respuesta militar parece inevitable en cualquier brote extremo, pero ahí también se esconde un error gigantesco. Si los ejércitos entran tarde, sin entender la infección, tratando a los zombies como insurgentes normales o usando tácticas pensadas para guerras humanas, podrían empeorar el desastre. Bombardear zonas densamente pobladas, encerrar civiles con infectados, disparar sin separar sanos de contagiados, romper infraestructura esencial o priorizar imagen de control por encima de contención real, convertiría a la fuerza militar en una trituradora de supervivientes. Y si además los gobiernos usan al ejército para proteger símbolos de poder, antes que sistemas de agua, presas, granjas, plantas eléctricas, silos, puertos o centros médicos, entonces habrían entendido mal la guerra. En un apocalipsis zombie,
No gana quien conserva mejor el palacio presidencial. Gana quien conserva mejor las condiciones para seguir produciendo vida humana organizada. Militarizar sin estrategia civil paralela no salvaría a la humanidad. La aceleraría hacia un feudalismo armado sobre ruinas. Número 7. Destruir la cadena alimentaria por pánico y saqueo. Muchas personas piensan que el problema principal en un apocalipsis zombie serían los propios zombies. En realidad, incluso si sobrevives a ellos, todavía tienes que derrotar al hambre. Y la humanidad cometería un error fatal si, en las primeras semanas, consume, saquea o destruye sus reservas sin un plan de producción posterior. Supermercados vacíos, granjas abandonadas, ganado sin cuidar, combustible agotado, camiones detenidos, puertos fuera de servicio y campos sin sembrar significan una sola cosa: el tiempo empieza a correr contra todos. La comida almacenada da una falsa sensación de seguridad. Pero una civilización no sobrevive comiendo estantes. Sobrevive sembrando, cosechando, distribuyendo y protegiendo esos procesos. Si el miedo convierte cada ciudad en una ola de saqueos y cada comunidad en una guerra por latas, la especie habrá perdido mucho antes de que llegue el invierno. Los zombies serían la chispa. El hambre sería el verdugo paciente. Número 8. Romper la confianza entre comunidades demasiado pronto. Hay un punto en el que la supervivencia depende tanto de las relaciones humanas como de las murallas físicas. Si las comunidades que resisten empiezan a verse entre sí como amenazas inevitables desde el principio, la humanidad entra en una fase mucho más peligrosa que el brote inicial. Asentamientos negando ayuda médica básica, ejecutando desconocidos al acercarse, escondiendo información sobre rutas seguras, robando cultivos, secuestrando especialistas o lanzando ataques preventivos por paranoia. Todo eso puede parecer razonable en un mundo infectado, pero a gran escala destruye la posibilidad de reconstrucción. Ninguna comunidad aislada puede producir por sí sola médicos, ingenieros, semillas, repuestos, conocimiento técnico, vacunas experimentales, filtros, combustible y educación futura. Si la especie convierte cada refugio en una fortaleza enemiga del siguiente, el resultado no sería supervivencia inteligente, sería una lenta guerra civil entre los últimos humanos funcionales del planeta. Y ese tipo de fractura, una vez instalada, puede sobrevivir incluso después de que el brote haya bajado. Número 9. Perder el conocimiento técnico por proteger solo lo inmediato. En un colapso extremo, la tentación más fuerte es concentrarse solo en hoy. Agua para esta noche, munición para mañana, comida para la semana. Eso es comprensible. Pero si la humanidad deja morir a sus técnicos, sus médicos, sus científicos, sus agricultores expertos, sus operadores eléctricos, sus ingenieros hidráulicos, sus mecánicos industriales y sus maestros, entonces, aunque sobreviva biológicamente, ya habrá empezado a desaparecer como civilización. Este sería un error devastador porque al principio no se ve. Parece sensato priorizar soldados sobre investigadores, armas sobre libros, fuerza sobre conocimiento. Pero con el tiempo eso condena a cualquier comunidad. Sin conocimiento técnico no reparas bombas de agua, no mantienes redes, no fabricas antibióticos, no conservas semillas, no entiendes enfermedades ni enseñas a la siguiente generación. Una humanidad que sobrevive físicamente pero pierde sus capacidades complejas no ha ganado. Solo ha retrasado su derrumbe. Número 10. ¿Creer que ganar una batalla significa haber salvado a la especie? El último error sería el más profundo y quizá el más humano. Confundir supervivencia local con victoria global. En un apocalipsis zombie, una ciudad recuperada, una región limpiada o una comunidad fortificada podría dar la ilusión de que lo peor ya pasó. Pero si fuera un brote realmente global, ganar espacios aislados no bastaría. La humanidad se destruiría a sí misma si deja de pensar a escala planetaria demasiado pronto. Habría que rastrear focos remotos, entender reservorios animales si existen, estudiar mutaciones, asegurar archivos, restaurar agricultura masiva, reconstruir transporte, volver a conectar conocimiento y, sobre todo, pensar en generaciones, no en semanas. Si los supervivientes se quedan atrapados en la lógica del asedio eterno, si aceptan vivir escondidos y armados sin reconstruir nada más, entonces el apocalipsis ya habrá ganado aunque queden humanos vivos. Porque una especie no se salva solo por evitar la extinción inmediata. Se salva cuando vuelve a tener futuro, y ese sería el gran error final. Sobrevivir al caos, pero fracasar en volver a ser humanidad.